Damos la bienvenida nuevamente para todos y en esta ocasión vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo versículo 19 hasta versículo 21. Dice entonces la escritura Evangelio de Lucas: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a tener unos pensamientos aquí en este Evangelio de Lucas, y para que haya una mejor visualización de el tema, vamos a estar compartiendo la pantalla como siempre lo hemos hecho, y así pues poder tener una mejor comprensión de los pensamientos que vamos a llevar a cabo, y así de esa misma manera ustedes también pueden tener una mejor manera en la cual puedan pues tomar nota de el tema que vamos a tratar en cuestión en esta ocasión. Y vamos a estar en esta ocasión enseñando aquí sobre Jesús enseña sobre dos vínculos familiares. Ese es el tema que vamos a tratar en versículo 19 hasta versículo 20 de este Evangelio de Lucas. Jesús enseña sobre dos vínculos familiares. Y aquí vamos a considerar dos vínculos familiares que el Señor nos muestra en estos cortos versículos que hemos leído. Y se trata acerca del vínculo natural de la familia y también del vínculo de la familia espiritual. Vamos a tratar acerca de estos dos vínculos que el Señor nos menciona acá en estos versículos: el vínculo de la familia natural y el vínculo de la familia espiritual. Y vamos a considerar entonces en primer lugar el vínculo natural, el vínculo de la familia natural. Y vamos a tratar de mirar lo que compone este vínculo. Y es verdad que en nuestra sociedad en la que nosotros vivimos se considera a este vínculo de la familia natural como el vínculo más importante en el entorno en el cual nosotros vivimos. La familia ocupa un lugar de estrechez, un lugar de importancia. Y vamos a tratar de mirar entonces en esta ocasión lo que el Señor pues nos dice acerca de este vínculo de la familia desde el punto de vista natural, desde el punto de vista humano. Y aquí tenemos entonces en esta ocasión, en primer lugar, ese vínculo de la familia natural, el vínculo natural. Y allí lo tenemos en versículo 19 y versículo 20, su madre y sus hermanos. Y allí versículo 19 dice: entonces su madre y sus hermanos. Y versículo 20, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren ver. Y vamos a mirar
lo que compone este vínculo de la familia natural, cómo está compuesto este vínculo de la familia natural. Y lo tenemos que este vínculo de la familia natural pues está compuesto en primer lugar por el Padre. Y dice aquí en la escritura, ¿no es este el hijo del carpintero? Y aquí tenemos entonces que este vínculo de la familia natural está compuesta por el Padre. Y luego también allí lo tenemos, donde el evangelista Lucas está diciendo y decían, ¿no es este el hijo de José? Y vemos aquí entonces que este vínculo es compuesto por el Padre. Tenemos entonces, en segundo lugar, que este vínculo lo compone la madre. ¿No es este el hijo de María? Aquí tenemos entonces, en primer lugar, el Padre, en segundo lugar, la madre, que componen este vínculo. En tercer lugar, allí hay que corregir el número y es, en tercer lugar, vemos que este vínculo de la familia natural lo componen los hermanos. Lucas, tenemos allí, perdón, en el Evangelio de Marcos 3:31, vienen después sus hermanos. Y aquí entonces tenemos que la familia del Señor Jesucristo estaba compuesto en primer lugar por el Padre, que así lo reconocían los que estaban allí en ese entorno, y también la madre y los hermanos. Y ellos consideraban que este vínculo era pues lo máximo, al igual que la sociedad de nuestros días lo considera. Ustedes se dieron cuenta allí en versículo 20, donde hemos leído en el Evangelio de Lucas, pues nos dimos cuenta allí en ese Evangelio de Lucas que se le estaba dando aviso con mucha pompa al Señor de la presencia de su madre y de sus hermanos. Y ellos pensaban que la presencia de ese núcleo familiar iba a hacer que el Señor Jesucristo pues se inclinara hacia ellos y postergara lo que estaba haciendo. Allí lo dice y se le avisó, versículo 20, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren ver. Vemos aquí que ellos también pues consideraban este núcleo, este aspecto de prioridad para una persona, para un individuo. Y allí entonces lo tenemos ese vínculo de la familia terrenal, de la familia natural. Pero es interesante que el Señor va a cambiar la perspectiva que los judíos tenían acerca de este vínculo familiar, y va a hablar acerca de un vínculo mucho más importante, mucho más estrecho, mucho más especial. Y lo tenemos aquí, es el vínculo de la familia espiritual. Lo tenemos en segundo lugar, ya hemos considerado el vínculo de la familia natural, de la familia terrenal. Pero en esta ocasión vamos a mirar en segundo lugar el vínculo espiritual. Y allí lo tenemos en versículo 20. Dice entonces mi madre, él dice allí, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí vemos que el Señor está dando una mayor relevancia, una mayor importancia a otro vínculo que él considera más importante y más fuerte que ese vínculo de la familia terrenal o la familia natural. Y es el vínculo de la familia espiritual. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué importancia esta, en la cual el Señor Jesucristo
podía entrar a ser parte en la vida de hombres y mujeres por el hecho de oír y hacer la palabra de Dios. Y es interesante que en las escrituras pues podemos mirar lo que nos dice la Biblia acerca de este vínculo interesante. Y aquí tenemos en Efesios el capítulo 12, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí se está hablando acerca de ser parte, ser componente de una familia, pero es de la familia espiritual, de ese vínculo de la familia espiritual. Y aquí lo tenemos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y el Señor estaba diciendo allá, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y aquí el apóstol está hablando acerca de este mismo vínculo, ¿sí? Donde está hablando acerca de conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí está hablando acerca de ese vínculo de la familia espiritual, el apóstol. Y aquí tenemos nuevamente la escritura hablándonos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí está hablando acerca de ese vínculo que el Señor estaba mostrando a sus paisanos allá en el Evangelio de Lucas. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y vamos a mirar cómo llegamos a ser parte de la familia espiritual, porque sabemos que todos llegamos a ser parte de la familia terrenal a través de el padre y a través de la madre. Llegamos a ser parte de una familia. Pero es interesante que alguien se preguntará, pero ¿cómo hago para ser parte de la familia espiritual? Y es interesante que el Señor lo dijo. Y en primer lugar, por oír la palabra de Dios. Él entonces respondiendo les dijo, mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y aquí el Señor estaba diciendo que para llegar a ser parte de esta familia espiritual es por oír la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro nos lo dice, siendo renacidos. Y esa palabra renacidos quiere decir volver a nacer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el medio que nos debe de persuadir, el medio que debe iniciar ese nacimiento de nuevo para poder ser parte de la familia de Dios. Y por ende el Señor Jesucristo estaba diciéndole a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice, el que no naciere de nuevo, nuevamente, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí Pedro dice que para ser parte de esta familia espiritual tenemos que volver
a nacer. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra renacidos? Volver a nacer. Así como para participar de X familia tenemos que nacer en ella, de la misma manera para participar de la familia de Dios, como lo describía el apóstol Pablo, tenemos que volver a nacer. Y ese nuevo nacimiento lo lleva a cabo la palabra de Dios. Y el Señor le dice muy bien a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu. Y allá el agua nos habla acerca de la intervención, la contundencia de la palabra de Dios, convenciéndonos de la condición y de la necesidad que tenemos de participar, de ser parte de esta familia, de este privilegio que el Señor lo puso por encima del vínculo natural, porque dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen obedecen la palabra de Dios. Y tenemos que la Escritura nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que un individuo, una persona, puede llegar a ser convencido de la necesidad de ser parte de la familia de Dios. De otra manera no se puede. No es por medio de una religión, no es por medio de escuchar X individuo, es por medio de ser convencidos por la palabra de Dios. Y tenemos en segundo lugar que el otro medio por el cual llegamos a ser parte de la familia espiritual es por obedecerla, obedecer la palabra de Dios. Y allí dice el Señor: y la hace. El Señor lo dijo muy claro: vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí tenemos dos cosas que entran a ser determinantes para que se lleve este proceso de ser incluidos en la familia de Dios. Y la primera es por oír. Y ya sabemos que la Escritura nos habla que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí dice: y la hace. Aquí tenemos también que la Escritura nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos entonces que a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ojalá que usted pueda pensar que tiene una gran importancia el que usted sea parte de una familia en particular, pero hay algo más trascendental, más importante en la vida de una persona, de un individuo, es que pueda ser parte de la familia espiritual. Y es verdad que a veces hay orgullo, hay jactancia en individuos que tienen el privilegio de ser parte de familias que tienen algún reconocimiento, tienen alguna importancia en medio de la sociedad en la cual viven. Pero es interesante que el Señor mostró que hay una mayor relevancia, y es ser parte de la familia espiritual. Y allí lo tenemos entonces el Señor diciendo: mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios. Y aquí tenemos entonces que el ejemplo de sus hermanos. Aquí tenemos el asunto que nos habla acerca de sus hermanos. Y es verdad que la Biblia nos muestra que en esos primeros años de ministerio del Señor Jesucristo, sus hermanos se negaron a creer la parte espiritual y la parte mesiánica que había en el Señor Jesucristo.
Y allí lo tenemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, y le dijeron sus hermanos. Está hablando acerca de sus hermanos que hacían parte de ese vínculo de la familia natural, de la familia terrenal. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y para que ellos, sus hermanos, que hacían parte de ese vínculo natural, de ese vínculo terrenal, que de alguna manera cobraba alguna relevancia, alguna importancia en ellos, porque eran hermanos de aquel que estaba sanando leprosos, dando la vista a los ciegos, que su fama se había extendido. Y por eso con tanta pompa, tanta alegría, ellos van y dan el aviso, ¿no? Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver. Pero el Señor Jesucristo estaba dando una tremenda sorpresa aquí a estas personas cuando le está mostrando que había un vínculo más estrecho y más importante que lo ataba a él, y era aquellos que oían la palabra de Dios y la hacían. Y aquí tenemos, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y es interesante que los hermanos del Señor Jesucristo tuvieron que creer, tuvieron que darse cuenta que él era el Mesías, para poder ser parte de esa familia que el Señor Jesucristo muestra que era de gran relevancia, de gran importancia. Y les vemos ya en el libro de los Hechos, allá con María y con los demás, reunidos con los discípulos. Y ojalá que usted también pueda darse cuenta de cuán importante y cuán relevante es que usted pueda ser parte de esta familia que el Señor Jesucristo estaba hablando, y es la familia espiritual. Y en esta ocasión, ojalá que usted pueda darse cuenta de lo importante que es ser parte de esta familia y pueda encontrarlo a través de creer en Cristo como Señor y como Salvador. Estos hombres y María, pues de alguna manera eran privilegiados porque hacían parte del Señor Jesucristo por este vínculo natural. Pero es interesante que el Señor Jesucristo nos estaba mostrando otro vínculo más importante, y es el vínculo espiritual que nos va a tener atados por toda la eternidad. El vínculo de la familia terrenal, de la familia natural, termina con la muerte, pero el vínculo de la familia espiritual continúa por toda la eternidad. Que el Señor en esta tarde pues nos ayude, y ojalá que usted ya sea parte de este vínculo, de esta familia, y si no lo es en esta tarde, lo pueda hacer a través de la persona del Señor Jesucristo, de escucharle, de creerle a Él y de recibirle como Señor y como Salvador en su corazón.